Eh, ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo van las clases? ¿Es su primera clase o ya tuvieron clases ayer? Tuvimos clase ayer. ¿Sí? ¿Con quién tienen clases? ¿Qué otros ramos tienen? América Latina. ¿Ya? ¿Qué les hace América Con, Latina? Figueroa. La La profesora Pamela Pamela. Figueroa, ok. La profesora Figueroa, ok. También política económica internacional. ¿Ya? ¿Qué le hace en su curso? Vimos. El profesor Viñemans, ok. Sí. No sé qué más. Políticas Política públicas. pública. Políticas Con públicas. ¿Quién le hace políticas públicas? Navarrete. Navarrete. ¿Y han tenido clases ya con...? Sí, Sí. esos dos profes en sí son Ah, qué motivados. bien. O sea, han tenido clases con Viñemans y con Navarrete. Sí. Ok, qué bueno. Ya. Les voy a compartir. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a revisar el... Dame un minuto. Vamos a revisar el programa del curso, ¿sí? Y después vamos a comenzar con la clase. Les voy a compartir pantalla. ¿Ven, chicos? Sí, profe. Y Qué bueno. Ya. Licenciatura en Estudios Internacionales, curso de Estadística. La asignatura contribuye al conocimiento de los fundamentos necesarios en materia de estadística para aprender metodologías cuantitativas destinadas al análisis, el estudio y la investigación en las ciencias sociales desde una perspectiva ética y rigurosa. ¿Sí? El curso tiene 3 unidades. La primera unidad vamos a revisar estadística descriptiva y los elementos del diseño de investigación para métodos cuantitativos. En segunda unidad vamos a revisar estadística inferencial, algunas técnicas de investigación de estadística inferencial. Vamos a ver pruebas de media, vamos a ver correlaciones y vamos a ver regresiones potencialmente y algunas otras pruebas de hipótesis. Y finalmente vamos a ver algunas aplicaciones de la estadística para los estudios internacionales, lo que no quita que todos los ejemplos y todas las cosas que vayamos haciendo durante el semestre vamos a tratar de irlas enfocando en los estudios internacionales. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas de aquí, chicos? ¿No? ¿No? Ok. no, No, profe. profe. Okay. Con respecto a la metodología del curso, como bien saben, todas las clases van a ser por acá, por Skype, no, se me cayó el candel, por Zoom. Eh, Van a ser por Zoom, van a ser siempre en el mismo link, en la misma sala, ¿sí? Todas las clases yo las voy a grabar y las voy a subir. Vamos a trabajar con Classroom. En el Classroom ya está todo el material del curso, están todas las lecturas que ustedes deben ir haciendo antes de cada clase. También a partir del Classroom voy a ir entregándoles información y voy a ir comunicándome con ustedes. Además, a partir del Classroom ustedes van a poder ir entregando sus evaluaciones. Las evaluaciones están definidas en este cuadro en el programa. Vamos a tener 3 evaluaciones en clase durante el semestre. La primera evaluación va a ser el día 11 de mayo, la segunda evaluación el 22 de junio y la tercera evaluación el 27 de julio. Estas 3 evaluaciones constituyen el 75% de la nota final del curso. El 75% de la nota final del curso. El 75% restante lo constituyen actividades que van a realizar en ayudantía. ¿Okay? El curso incluye una sesión de ayudantía semanal. Ya van a conocer al ayudante, le vamos a dar unos minutos al ayudante para que se presente y les cuente de qué se van a tratar las ayudantías y las evaluaciones, pero lo importante es que el 25% de la nota final del curso va a estar constituida por el trabajo que ustedes hagan en la ayudantía. ¿Dudas, consultas con respecto a las evaluaciones? Profe, ¿Sí? ¿Mariana? ¿son individuales ¿Qué cosa? las evaluaciones? No lo sé todavía. Tengo que ir, lo voy a ver a lo largo del semestre, depende de cómo se vayan dando las cosas. Pero Bueno, profe.
pero yo creo que no van a ser individuales. O sea, no sé en realidad porque son casi 50 alumnos, ¿sabían, no? Son 50 en esta clase, son 47 en esta clase y potencialmente se pueden matricular más. Entonces no sé muy bien cómo voy a hacer las evaluaciones todavía, pero lo vamos a ver a lo largo del semestre. ¿Okay? Ok. ¿Alguna otra duda con respecto a las evaluaciones? ¿Duda, comentario, consulta? No, profe. Ok, vamos a seguir con el programa. Luego el programa está definido sesión a sesión, que es lo que vamos a ir viendo. Está definido con el número de la sesión, la fecha, el contenido que vamos a ir viendo y la lectura asignada que tienen que ir haciendo antes de cada sesión, ¿sí? Además, en este cuadro está definido las fechas en que vamos a tener las evaluaciones y las fechas en que están programadas las suspensiones de clase. ¿Okay? Hacia el final del cuadro están todas las referencias bibliográficas de los textos que tienen que leer. Como les decía, todos los textos ya están en su Classroom disponibles para que ustedes los bajen y los lean. Lo mismo va a pasar con todo el material del curso. ¿Dudas, consultas, comentarios hasta aquí, chicos? ¿No? ¿No? ¿No, No, profe? Les voy a escribir por cualquier cosa en el chat de acá. Les voy a dejar mi correo para que lo anoten. rodrigo.osorio.f@usach.cl. Ahí está mi correo. Cualquier cosa me pueden escribir un correo, no tengo problema. Me pueden dejar un mensaje en el Classroom. Ahora les voy a dar unos minutos a Byron Dualde. Byron va a ser el profesor ayudante de este curso. Se va a presentar y les va a contar a ustedes en qué van a consistir las ayudantías y los métodos de evaluación. Byron, ¿estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo, gracias. Te voy a Buenos días, fijar. chicas, chicos. Yo soy Byron Dualde, soy egresado de esta carrera ya hace casi 3 años. Voy a ser el profesor ayudante, como mencionó Rodrigo. Y la ayudantía, lo que vamos a ver, complementario a los contenidos de la cátedra, tiene que ver con el uso de software, tanto de Excel como dentro de lo posible Stata, si es que no hay paro y el calendario nos da los tiempos correspondientes. Vamos a realizar talleres, son alrededor de 4 talleres prácticos que van a tener que realizar. Si van a ser individuales o parejas, lo vamos a ir viendo durante el semestre. Y las sesiones son los días jueves a las 9:40. Así que eso, más que nada, como que lo que vamos a hacer va a ser complementar los contenidos con el uso de los software que nos permiten el uso de datos estadísticos y repasar los contenidos para las evaluaciones y todo lo que tiene que ver con el módulo de teoría. Así que eso, Rodrigo. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a los talleres. Byron, con respecto al link de Zoom, ¿cómo lo va a hacer? ¿Vaya a mandar un link cada vez? Ah, sí, ya les agendé en el calendar, les agendé la clase con el link de Zoom. De acuerdo, entonces va a usar siempre la misma sala, ¿no? Sí. De acuerdo, gracias. Si a alguien no le llegó el correo, por favor avísenme. Sí, yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿con qué cosa o programa íbamos a trabajar en la ayudantía? Y la otra es que en la programación del curso sale que, claro, para hoy tendría que habernos leído uno de Chepse, pero hay uno que se llama Chepsle, supongo que es el mismo. Eso. Estimado, no, yo respondo las preguntas. Con respecto al software, en este curso vamos a ir trabajando por 3 caminos, ¿sí? En el primer camino vamos a ir revisando cosas relacionadas con metodología y con métodos cuantitativos, ¿ok? Este es un curso de métodos cuantitativos, entonces vamos a tener que revisar eso. Un segundo camino tiene que ver con estadística. La estadística es la herramienta que usamos cuando utilizamos métodos cuantitativos, ¿ok? Entonces vamos a revisar técnicas de estadísticas, técnicas descriptivas y técnicas inferenciales de estadística, ¿ok? Ese es nuestro segundo camino.
Y el tercer camino, por el que vamos a avanzar en este curso, tiene que ver con aprender software, ¿ok? Ustedes van a, en este curso vamos a enfocarnos principalmente en dos software. Primero van a aprender a ocupar bien Excel, ¿sí? Y en segundo lugar van a aprender van a introducirse al uso de Stata, ¿ok? Les quiero dejar además súper claro que una duda bastante común que tiene que ver con el uso de los software. Cuando aprendemos estadística, cuando aprendemos métodos cuantitativos, es súper distinto a aprender software. El software es la herramienta que utilizamos para analizar los datos, e independiente del software que utilicemos no software, ¿sí? Lo importante es que aprendamos métodos cuantitativos, aprendamos de metodología cuantitativa y aprendamos estadística, porque potencialmente aprender a apretar botones en un software es relativamente mucho más sencillo que aprender sobre metodologías cuantitativas o sobre estadística. Entonces, mi llamado para ustedes es que no pierdan el foco del curso en el software, si bien es importante, solo es un tercio del curso, ¿sí? Yo quiero que aprendan a usar software, pero también quiero que aprendan estadística, quiero que aprendan de métodos cuantitativos. No se hagan nada con aprender a apretar botones en un software si no saben de metodología o si no saben de estadística, ¿sí? Entonces, eso, ¿ok? Entonces quiero que no se... Porque suele pasar que en general los estudiantes empiezan a aprender software y entienden como a enceguecerse un poco con que saben software, pero en realidad saben bien poco sobre métodos cuantitativos y sobre estadística, ¿ok? Entonces, por eso quiero que en este curso vayamos avanzando en estos tres caminos y vayamos avanzando juntos en estos tres caminos. Con respecto a... ¿Por qué me preguntabas el software? ¿Por el tema de las licencias? No, pasa a ver nomás. Ok. Okay. La licenciatura en estudios internacionales tiene licencias de Stata, ¿ok? De hecho, tiene una sala con computadores, con el programa, pero en la universidad. ¿Sí? Lamentablemente no podemos usar la sala, pues no podemos tener clases presenciales, pero igual les vamos a enseñar Stata. Vamos a ver alguna forma de tratar de pasarles el programa si es que es posible, y enseñarles a usar algunas cosas básicas del programa, porque también es importante. Con respecto al texto, sí, Chepsle es el texto que tenían que leer para hoy, ¿sí? Y esperamos que ustedes hagan las lecturas antes de cada clase. En tanto yo y Byron, nuestro trabajo, nosotros no les vamos a resumir las lecturas, ¿ok? En ningún momento, pero sí van a ser evaluadas en el curso, ¿ok? Nuestro trabajo no es resumir las lecturas, ese es trabajo de ustedes, hacer las lecturas antes de cada clase y estudiar los textos, ¿sí? Entonces mi recomendación es que hagan las lecturas antes de cada clase, pues nosotros no les vamos a resumir los textos, no les vamos a decir qué nos dicen los textos, qué dicen los textos. A veces yo y Bairo hacemos referencia a los textos, ¿sí? Por lo que es importante que ustedes los tengan leídos de antes. ¿Queda claro? ¿Dudas, consultas, comentarios hasta aquí? Rodrigo, yo quisiera complementar algo en torno al uso de software de lo que mencionaste, que también decirles que no se asusten porque es complementario al curso. Efectivamente, lo que menciona Rodrigo es súper cierto, que si no conocemos los fundamentos de la estadística, el programa en realidad no nos sirve de mucho, porque más que saber apretar teclas, necesitamos saber el trasfondo y hacer el análisis de lo que estemos estudiando, que al final para eso estamos acá. Así que eso. Gracias, Byron. Efectivamente. Así que me interesa mucho más que aprendamos en este curso sobre metodología, sobre métodos cuantitativos, sobre estadística que sobre software, ¿ok? Y si bien van a tener que aprender software y vamos a hacer potencialmente algunas evaluaciones del uso de software, no es el foco del curso que aprendan software, ¿ok? Me interesa más que aprendan a razonar desde un punto de vista cuantitativo y que aprendan a usar la estadística. ¿Dudas, consultas, comentarios hasta aquí, chicos? No, profe. Ok. Les cuento además que, bueno, ustedes ya sabían, pero la clase de estadística está programada los días martes a las 8, los dos bloques seguidos, ¿sí? Dadas las clases online, no podemos hacer las 3 horas de clase, no tiene mucho sentido, por lo que probablemente vamos a acortar las
los bloques, ¿sí? En algunas sesiones vamos a tener un break entre sesiones y en otras sesiones vamos a tener una sesión un poquito más larga, pero creo que va a funcionar mejor para que no nos extendamos tanto. ¿Están de acuerdo en tener a lo mejor? Porque podemos tener sesiones de 40 minutos, entre 40 y 50 minutos. Hay veces que vamos a tener sesiones de aproximadamente 60 minutos, pero no vamos a tener break, pero vamos a terminar la clase ahí. ¿Les parece hacer eso? ¿O prefieren tener sesiones en las que tengamos clase 30 minutos, hacemos un break de 20 minutos y después seguimos con estos 30 minutos? Eso depende de ustedes y cómo les va a facilitar la vida. Siempre hemos hecho 45 a 1 hora de clase. ¿Es primera vez que tenemos clase acá, en este curso? No, pero en los otros ramos. por No, lo si sé lo general, que hacen, no, si sé lo que hacen en los otros ramos, y eso es por normativa de la universidad, por eso yo les estoy explicando. Tenemos clase 45 minutos, pero dado que tenemos los dos bloques programados juntos, ¿sí? Otra opción es que tengamos clases de aproximadamente 60 minutos, ¿sí? Sin un break de 20 minutos entre medio, ¿sí? De modo que no tengan que después volver y hagamos la clase de una. Ese es el punto. ¿Les parece? En el fondo vamos a tener, en vez de tener clases de 8 a 8:40 y después tener un break de 8:40 a 9 y de 9 a 9:40, la propuesta es que tengamos clases de 8 a 9 o a 9:10. ¿Sí? Si yo veo que estamos pasando demasiada materia y está muy denso, desde luego voy a hacerle un break, pero potencialmente a veces podemos tener clases un poquito más largas. Ese es el punto. ¿Les parece? A mí me gusta la propuesta, pero compañeros, ¿qué tal si votamos sí? A ver si somos mayoría. Eso. De acuerdo. Levanten su mano a través de Zoom los que creen, los que están de acuerdo. De acuerdo. En todo caso, no va a ser siempre sí, o sea, vamos a ir viendo cómo se vayan dando las cosas durante la clase, ¿ok? Vamos a ser flexibles con ello. Ya, chicos. Vamos a comenzar la clase. Ya, pueden bajar sus manos, gracias. Ya. Byron, otra cosa, ¿puedes escribir, por favor, en el chat tu correo para que los chicos lo tengan también? Por favor. Ok. Gracias. Ya, vamos a comenzar con la clase. Pregunta para ustedes. ¿La licenciatura en Estudios Internacionales es una carrera de ciencias o una carrera de humanidades? Hola, profe. Hola, Esteban. A principios de primer año, el profesor Pablo nos había mencionado que esta carrera es de ciencias sociales, ¿Ya? pero no recuerdo cuál era había hecho la distinción entre ciencias sociales y humanidades. ¿De Pero acuerdo? este día nos había mencionado que es de ciencias sociales en vez de humanidades. ¿De acuerdo? ¿Qué opinan los demás? Es una carrera de licenciatura en Estudios Internacionales. ¿Ustedes estudian una carrera de ciencias sociales o de humanidades? ¿Ustedes van a ser cientistas sociales o van a ser humanistas? Tengo entendido que es ciencia por el hecho de que aplicamos metodologías para la carrera. ¿De acuerdo? Vamos, ¿ustedes ya tuvieron clases de metodología? ¿Con quién tuvieron clases de metodología el semestre pasado? Estuvimos con el profe... ay, se me olvidó. ¿Guido? ¿Olea? Guido Lea. Ese. Ok, muy bien. Con ese, ok. Con el profesor Guido Lea, de acuerdo. Y con el profesor Guido Lea probablemente vieron epistemología de las ciencias sociales, ¿sí? Y de aquí mi pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¿Que su carrera, la licenciatura en Estudios Internacionales, es una carrera de ciencias o una carrera de humanidades? Vamos. Esteban nos dio una respuesta. ¿Hay alguien más que cree otra cosa? O sea, de acuerdo a la malla de ahora, debería ser mucho más ciencias sociales de las que era incluso la malla anterior. De acuerdo, Porque pero siempre
es que siempre están recalcando de que antes como que siempre los alumnos que salían tenían fallas metodológicas para justamente ser ciencia social. Se supondría de que ahora sí o sí seríamos más ciencia social. De acuerdo, pero independiente de los contenidos de la malla, ¿por qué la licenciatura en estudios internacionales, a ustedes van a ser cientistas sociales y no, o potencialmente porque serían humanistas? Porque usamos datos objetivos. Ok, ¿qué más? ¿A qué- como, Ana, disculpa, ¿a qué te refieres con datos objetivos? como estadística, encuestas, cosas que no se pueden objetar, por ¿Cómo? decirlo así. Pero, por ejemplo, en los estudios, hay cosas... ¿A qué te refieres con que no se pueden objetar? Es que o sea, lo digo porque en el fondo las humanidades no, no, es más subjetiva en algunos sentidos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguien que tenga alguna otra opinión? Carlos Pizarro, ¿está? No, no está. ¿Sí se escucha? ¿Sí está? Ok. Carlos, ¿qué opina usted? ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Yo creo que sí, o sea, es mucho más cercano a la ciencia social que a las humanidades. ¿Por qué? Quizá el hecho de que los estudios internacionales son mucho más multidisciplinarios y juntan muchas otras disciplinas dentro de las ciencias sociales que quizás la humanidad va hacia un camino más directo en vez de como seguir distintos caminos. ¿De acuerdo? Por ahí puede ser. Muy bien. Natalia, está levantando la mano. Sí, o sea, de lo que yo opino es que es ciencia social, primero que nada, porque también se tiene que basar como en cierto método científico y de hecho también tiene como ciencia social, también tiene como sus propios métodos investigativos y tiene el tema cualitativo y el cuantitativo, etcétera, que también lo permite como ser una ciencia social, aparte de que es una ramificación de otras ciencias sociales, lo que también da como esa pista. Y también por lo que yo siento de las humanidades, aparte de ser como más objetivas, es justamente por el hecho de lo que están estudiando en sí mismo. Por ejemplo, literatura, que es como lo que más podría haber ahora, no son cosas que en sí necesiten de la utilización de un método científico como para probar una teoría, puesto que no es, ¿cómo decirlo? No es como el objetivo en sí de estudiar literatura, ni tampoco te llevaría como a lo que realmente deberías estar estudiando en ese plan, no sé. De acuerdo, Natalia. Bien, efectivamente, muchos de ustedes se acercaron a la respuesta. Ustedes están estudiando una carrera de ciencias, no están estudiando una carrera de humanidades. Ustedes van a ser cientistas sociales, van a ser científicos, ¿sí? La diferencia entre ustedes y un científico que estudia los efectos y consecuencias del coronavirus o que estudia la gravedad, no hay ninguna diferencia, ¿ok? Y no hay ninguna diferencia, porque lo que distingue a las personas que hacemos ciencia, independiente del objeto de estudio, es que trabajamos con el método científico, ¿sí? Tanto los físicos como los biólogos, como ustedes, los analistas en estudios internacionales, analizamos, describimos y explicamos la realidad a partir del método científico, ¿sí? ¿Qué es el método científico? ¿Qué es el método científico? Puede igual que me equivoque, porque igual son como respuestas son como esas respuestas simples, pero que siempre te equivocas. El método es justamente como una especie de pasos o Okay. de comprobaciones que te permitan aseverar de que el hecho que tú estás analizando es verídico o no, de la manera supuestamente más objetiva que se podría tener. Pero claro, también hay como ciertos paradigmas que te indican de que no siempre todo es tan objetivo, pero esa es como la idea, Ok, de muy que no bien, esté Natalia. sujeto a lo subjetivo. Gracias, Natalia. Efectivamente, el método científico es un conjunto de pasos, ¿sí? Con los cuales debemos seguir para generar conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Cómo generamos conocimiento? A través del método científico,
¿sí? Que nos permite describir y explicar distintas cosas. Efectivamente, cuando trabajamos con el método científico, nos permite efectivamente disminuir un componente subjetivo. Efectivamente, tal como decía Natalia, esta idea de que todo es objetivo y que podemos disminuir completamente el componente subjetivo de nuestros análisis, de nuestras investigaciones, es un mito y es un error, ¿sí? Porque somos personas y las personas tenemos ideología, tenemos historia, tenemos valores, tenemos un contexto en el que nos desarrollamos y eso nos imposibilita ser completamente objetivos. No obstante, cuando hacemos ciencias sociales, debiéramos tender hacia la objetividad, ¿sí? Debiésemos tender hacia describir y explicar objetivamente distintos fenómenos del mundo social. Y para eso utilizamos el método científico, ¿sí? Utilizamos el método científico por 3 razones. Primero, para disminuir los niveles de subjetividad. Por cierto, ya empezó la clase y esto es parte de la materia, ¿sí? Así que deberían ir tomando nota. Usamos el método científico primero para disminuir el componente subjetivo dentro de las investigaciones. Segundo, para asegurar la replicabilidad de las investigaciones. ¿Por qué es importante asegurar la replicabilidad en una investigación, chicos? ¿Por qué debemos asegurar la replicabilidad cuando hacemos ciencia, cuando hacemos investigación? Porque si no cabe duda de que efectivamente el hecho que estoy analizando se debe por estos factores que yo dije que por el que ocurren. Si no se puede replicar de la misma manera, significa que otro factor externo que jamás analicé fue el que estaba afectando eso. Potencialmente sí, debemos asegurar la replicabilidad, porque cuando hacemos ciencia, ¿cierto? Cuando generamos conocimiento científico, ¿sí? Acordémonos que el contenido es el método, ¿sí? Es decir, los procedimientos por los cuales llegamos a ciertas conclusiones debiesen ser públicos y replicables, ¿sí? Y para eso utilizamos también el método científico, para que después vengan otros investigadores, otras personas, ¿sí? Vean sus investigaciones y potencialmente utilizando sus mismos datos y sus mismas metodologías debiesen llegar a sus mismos resultados, ¿sí? Utilizamos el método científico. Primero, entonces, para disminuir los niveles de subjetividad de nuestras investigaciones. Segundo, para tratar de asegurar la replicabilidad, lo que genera en parte también transparencia, ¿sí? Y en tercer lugar, utilizamos el método científico para ordenar y organizar nuestras investigaciones, ¿sí? Estudiar, describir y explicar el mundo social es particularmente complejo, es mucho más complejo, mucho más difícil explicar el mundo social que el mundo natural, si se quiere, ¿sí? Hay muchas más variables que están interviniendo, ¿sí? Y por eso tenemos que organizar nuestra forma en que vamos a generar conocimiento, y para eso también utilizamos el método científico. En suma, usamos el método científico por 3 razones. Primero, para disminuir los niveles de subjetividad. Segundo, para asegurar la replicabilidad de nuestras investigaciones, y tercero, para organizar los contenidos y organizar nuestras investigaciones. ¿Dudas? ¿Consultas de aquí, chicos? ¿No? No, profe. Entonces, ¿ustedes estudian una carrera de ciencias o una carrera de humanidades? De ciencia, ¿Por qué de ciencias? porque aplicamos metodología, o sea, método científico. Muy bien, porque usábamos el método científico. Nosotros, los cientistas sociales, ustedes también, los analistas en estudios internacionales, también son cientistas sociales, utilizamos el método científico. Por eso hacemos ciencia, no hacemos humanidades. Muy bien, ¿sí? El objetivo de los cientistas sociales, dado que hacemos ciencia, es describir y explicar la realidad, ¿sí? Vamos primero a describir cómo funciona el mundo, y después vamos a querer explicarla, pero primero queremos describirla, ¿sí? Y para eso, para poder describir y luego explicar la realidad, usamos modelos, ¿sí? Y los modelos constituyen simplificaciones de la realidad, ¿ok? Los modelos son como mapas, ¿ok? Cuando uno ve un mapa, está viendo una simplificación de la realidad. Y nosotros en ciencias sociales generalmente hacemos lo mismo, ¿de acuerdo? Tratamos de reducir la realidad, ¿sí? A variables, ¿sí? A modelos, ¿sí? Que tratan de explicar la realidad. Y para eso, estos modelos tienen una forma súper particular, ¿sí? Tienen forma que tenemos una variable dependiente, ¿sí? Que es explicada por una serie de variables independientes. ¿Vieron esto con el profesor Guido Lea? Sí, Sí, muy bien. ¿Qué es una variable antes? ¿Qué es una variable?
¿Qué es una variable? ¿No es un componente como que incide en esta realidad? Ok, pero pueden ser un componente. Si me dice que es un componente, no me estás dando una definición. ¿Qué es una Es variable? es como un factor que influye en el fenómeno que estoy estudiando. De acuerdo, es un factor pero si tú me dices que es un factor que influye, esa es una característica. Cuando dices que es un factor, ahí lo estás definiendo, pero dices que es un factor que influye, eso es una característica. Pero si me dices que es un factor, no me estás diciendo mucho. ¿Qué es una variable? ¿Cómo podemos definir una variable? Una variable es un factor, muy bien, son sinónimos. Es como un factor que asume como valores dependiendo de lo que queramos estudiar. Más o menos, ¿sí? Una variable o un factor es un atributo. Es un atributo que tienen nuestros objetos de investigación, nuestras unidades de análisis, ¿sí? Ustedes, como personas, tienen variables o tienen atributos. Tienen peso, tienen estatura, tienen color de pelo, tienen color de ojos, tienen, no sé, nivel de colesterol o un PCR positivo o negativo, no sé, ¿sí? Tienen atributos o tienen características. Esas son variables que tienen ustedes, ¿sí? Y son variables porque varían entre sujetos, ¿sí? Hay personas con el color claro y personas con el color oscuro, ¿sí? Lo importante, que estas variables, ¿sí? Nosotros las vamos a entender como atributos observables en los sujetos, ¿sí? Lo importante es que varíen entre sujetos o varíen en el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si una variable no varía? Es un problema metodológico importante, ¿cierto? Porque nosotros, los cientistas sociales, ustedes, nosotros, tratamos de describir y explicar variables. Hay cosas que no varían y esas son constantes. Y a nosotros no nos interesan mucho las constantes, la verdad. Nos interesan mucho más las variables, ¿cierto? Las cosas que varían más que las cosas que se mantienen relativamente estables, ¿sí? ¿De acuerdo? Queremos explicar cosas, queremos explicar por qué el mundo cambia, queremos explicar por qué los países se van a guerra, por qué hay países más o menos pobres, por qué la gente vota por uno u otro candidato, por qué hay distintos niveles de desigualdad, por qué la gente sale a protestar. Queremos explicar cosas, ¿por qué? Porque queremos explicar por qué las cosas varían, no queremos explicar por qué las cosas se mantienen constantes. Por eso es que nosotros, los cientistas sociales, nos enfocamos en analizar variables, ¿sí? Las variables las vamos a entender como como atributos observables que tienen los sujetos, ¿sí? O nuestras unidades de análisis, ¿ok? Que deben, por cierto, variar en el tiempo, ¿ok? Y dentro de las variables tenemos dos tipos de variables, ¿ok? Tenemos primero las variables dependientes, que son las variables que nosotros queremos explicar. Y se llaman variables dependientes porque dependen de otras variables, ¿sí? Su variación depende de otras variables, ¿ok? Y por otro lado tenemos las variables independientes, ¿ok? Las variables independientes son las que explican a la variable dependiente. En otras palabras, la variación de la variable dependiente va a estar explicada por la variación de las variables independientes. ¿Me siguen esta idea o no, chicos? Sí, profe. Sí, ok, muy bien. ¿Alguien que quiera dar algún ejemplo de variables dependientes e independientes? ¿Se les ocurre algún ejemplo de variables, alguna hipótesis de la que vamos a desprender alguna variable dependiente o independiente? ¿O algún ejemplo? La temperatura y el nivel de, no sé, abrigarse de una persona. ¿En qué sentido? ¿Cuál es variable dependiente e independiente y por qué? La variable dependiente en este caso sería cuán abrigada está esa persona y la independiente sería la temperatura. Es decir, las personas nos abrigamos, o sea, el nivel de ropa que nos ponemos encima de las personas está explicado por la temperatura que hay afuera, ¿cierto? En general sí. Ok, en general sí, bien, ¿cierto? Pero ojo, porque ahí potencialmente podemos tener un error metodológico de medición, ¿sí? Porque la cantidad de ropa que las personas usan también puede ser un indicador de temperatura, ¿cierto? Así que ojo con eso, a veces confundimos los indicadores con las variables, ¿ok? Y ese es un problema metodológico grave que vamos a aprender a solucionar o a
que vamos a aprender a distinguir en este curso también, ¿ok? Pero, por ejemplo, un ejemplo relativamente sencillo. ¿Por qué los países... ¿de qué depende? ¿De qué depende que los países tengan distintos niveles de contagios de COVID-19? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora, por ejemplo? ¿De las autoridades también? ¿Perdón? Que los contagios dependen igual del manejo de las autoridades que le dan Ok, bien, depende del manejo las de las medidas que toman y la importancia que le dan también. Muy bien, entonces también tenemos, entonces, por ejemplo, podemos estudiar distintos países en perspectiva comparada. Nuestra variable dependiente va a ser el número de contagios de coronavirus y nuestras variables independientes va a ser el tipo de políticas públicas que van a adoptar los países, que van a adoptar entre países, ¿cierto? Lo importante entonces es que seleccionemos distintos tipos de distintos países, de modo que nuestra variable dependiente varíe, ¿sí? Tenemos países con altos niveles y con bajos niveles de contagio de coronavirus para que haya una variación en la variable dependiente, pero también en las variables independientes, ¿cierto? Para que podamos observar distintos tipos de políticas públicas, ¿cierto? Para que también varíen nuestras variables independientes. Muy bien. Okay. Entonces, dijimos, cuando hacemos investigaciones en ciencias sociales, tratamos de describir y explicar fenómenos sociales a partir de modelos que simplifican la realidad. Estos modelos tienen forma de variables, ¿sí? Estos modelos tienen una variable dependiente y una serie de variables independientes que potencialmente explican la variación de la variable dependiente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Pregunta para ustedes, entonces. Dijimos que nuestro rol como cientistas sociales, su rol como analistas en estudios internacionales, es describir y explicar distintos fenómenos sociales. Para cumplir con estos objetivos, ¿qué creen que es mejor? Tenemos dos opciones. La primera opción es tener muchas variables y pocos casos. ¿Ok? Y la segunda opción es tener pocas variables, pero muchos casos. ¿Qué camino eligen ustedes? ¿Muchas variables y pocos casos? ¿O pocas variables y muchos casos? El segundo. ¿Quién dijo eso? Yo. ¿Quién es yo? Simón. Simón. ¿Por qué Simón? ¿Por qué pocas variables y muchos casos? Bueno, si son... Voy a responder de la otra manera, porque si son muchas variables, se tienen que simplificar muchas variables en el modelo, o más que cuando hay pocas variables, entonces eso tendría como a dejar algunos factores que sí pueden influir en el fenómeno. Y siento que al haber pocas variables, se puede estudiar mejor esas variables y se puede encontrar mejor la relación que hay entre ellas. Y al haber pocos casos también... Ah, no, ¿cómo es? Pocas Al haber muchos variables, casos. tú elegiste Al la haber opción de muchos pocas casos. variables y muchos casos. Sí, sí, y al haber muchos casos, la replicabilidad se puede ver en esos casos y ver cómo funciona todo, po. Bueno, Ok. algo así. Muy bien, Simón. Simón, vas en la dirección correcta tu respuesta. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo más? Mariana Pantoja, ¿está? Sí. ¿Cómo está, Mariana? Buen día. Buenos días, profe. ¿Qué opina usted? Si tuviese que elegir alguno de estos dos caminos, ¿qué elige? ¿Muchas variables y pocos casos o pocas variables y muchos casos? Es que estaba pensando lo mismo que Simón, pero a la vez también era como, ya que si escojo el de eh, muchas variables y pocos casos, eh, quizás como que todas esas variables, aunque son muchas, se pueden aplicar más fácilmente a distintos casos que intentar encajar todas las variables, o sea, es tan pocas variables en tantos casos, porque quizás no lo sé, es como que pensaba en eso, que quizás muy pocas variables para muchos casos iba a ser insuficiente. Eso pensaba yo. ¿De acuerdo? Efectivamente también puede ser un problema, ¿sí? Cuando hacemos métodos cuantitativos, ¿sí? Cuando usamos la estadística, generalmente trabajamos con pocas variables y con muchos casos, ¿sí? Generalmente asociamos a los métodos cualitativos con muchas variables y pocos casos, con poquitos casos, ¿sí? Y usualmente asociamos a los métodos cuantitativos con pocas variables y muchos casos, ¿sí? Efectivamente,
desde un punto de vista científico y desde un punto de vista metodológico, es mucho mejor, podemos generar descripciones y explicaciones mucho más parsimoniosas, ¿sí? Si utilizamos pocas variables y muchos casos. Es mucho mejor utilizar pocas variables porque utilizamos a riesgo de simplificar demasiado un modelo que puede... Un modelo que intenta explicar la realidad, ¿sí? Estamos entregando un modelo, una explicación mucho más parsimoniosa que si incluyéramos todas las potenciales variables. Es imposible tratar de describir o explicar un fenómeno, ¿sí? Incluyendo en una explicación todas las variables que influyen en un fenómeno, ¿sí? Por eso, como cientistas sociales, de nuevo, es que vamos generando modelos, vamos reduciendo la realidad a modelos de pocas variables, ¿sí? Ahora bien, por otro lado, es mucho mejor trabajar con muchos casos que con pocos casos, perdón, ¿sí? Precisamente porque mientras con más casos trabajamos, nos vamos acercando mucho más al universo y tenemos una reproducción mucho más fiel de la realidad, ¿sí? Las diferencias entre las tradiciones cuantitativas y cualitativas son solo de tipo estilístico, si se quiere, y su importancia en términos metodológicos y de contenido es mínimo, ¿sí? No hay superioridad de uno por sobre el otro, ¿sí? No es que los métodos cuantitativos son mejores a los métodos cualitativos, distintos por cierto que tengamos alguna preferencia personal, pero son distintos. Y a mí, por ejemplo, me gustan mucho más los métodos cuantitativos que los métodos cualitativos, pero eso es otra cosa, ¿sí? ¿Sí? Porque recordemos que el principal contenido de la ciencia son sus métodos y sus reglas, ¿sí? No sus objetos de estudio, ¿sí? Ahora bien, dado que es mucho más fácil hacer generalizaciones, describir y explicar los fenómenos, ¿sí? Cuando tenemos muchos casos, es mucho más fácil superar los problemas metodológicos asociados a un diseño cuando tenemos muchos casos y pocas variables, ¿sí? En este sentido son superiores a los métodos cuantitativos, ¿sí? Porque los estudios cualitativos, que tienen pocos casos, pueden tener una serie de errores metodológicos que potencialmente, sin darnos cuenta, podemos estar cayendo en ellos, ¿ok? Uno de los principales beneficios de los métodos cuantitativos, y por ende utilizar la estadística, tiene que ver con la selección aleatoria, ¿ok? Y la selección aleatoria de casos, y la selección aleatoria tiene que ver con cuáles son los casos que nosotros vamos a utilizar para comprobar nuestras hipótesis, ¿ok? Cuando utilizamos la estadística, cuando utilizamos los métodos cuantitativos, generalmente utilizamos la selección aleatoria, es decir, no utilizamos, seleccionamos los casos sin un patrón definido, ¿ok? Por lo que aseguramos tener un grupo representativo de participantes en la investigación, ¿sí? ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos? ¿Me entienden más o menos de lo que les estoy hablando? Les voy a poner un ejemplo ahora. Mi ejemplo favorito con respecto a esto tiene que ver con un estudio ampliamente citado en las ciencias sociales y en la ciencia política en general, por cierto, también. Recuerdo que yo soy cientista político, entonces disculpen el sesgo y probablemente muchos de los ejemplos que les dé van a ser relacionados con la ciencia política, pero voy a tratar de también que estén relacionados con los estudios internacionales. Durante la década de los 60, como bien saben, una serie de países, o la gran mayoría de los países latinoamericanos, cayeron en dictaduras en manos de los militares, ¿sí? Durante la década de los 80 y principios de los 90, desde las ciencias sociales se hicieron una serie de estudios que intentaban dar cuenta de por qué los países latinoamericanos caían en dictaduras. Una de las explicaciones más importantes fue la explicación que entregaron dos cientistas políticos súper importantes en el mundo que se llaman Juan Lins y Arturo Valenzuela, ¿okay? Y la hipótesis de Lins y Valenzuela era, en esencia, que los países en América Latina habían caído en dictaduras porque tenían un sistema presidencialista en el que convivían dos instituciones igualmente legitimadas, ¿sí? Por un lado tenemos al presidente, que es electo popularmente, y por otro lado tenemos el Congreso, que también es electo popularmente, ¿sí? Cuando el presidente intenta desarrollar su agenda, el presidente potencialmente le puede bloquear la agenda, puede no pasar en los proyectos de ley, ¿sí? Lo que puede constituir un problema de gobernabilidad. Para Lins y Valenzuela, este problema de gobernabilidad desembocaba en intervenciones militares y luego en dictaduras, ¿ok? La solución de Lins y Valenzuela para que los países latinoamericanos no cayeran de nuevo
en dictaduras, como las dictaduras que sufrimos durante la década de los 70 y de los 80, era transitar desde regímenes presidenciales hacia regímenes parlamentarios. Según Lindsay Valenzuela, los beneficios que tienen los regímenes parlamentarios radican en que existe solo una institución legitimada popularmente, el Parlamento, y el Parlamento elige a su primer ministro. ¿Ok? Y luego, si es que existen problemas de gobernabilidad, el primer ministro puede ser destituido por el Parlamento y el Parlamento puede volver a elegir otro primer ministro. ¿Sí? Entonces, a partir de estos estudios se abrió una discusión de política y de constitucionalismo súper importante sobre los peligros del presidencialismo que hasta hoy día escuchamos. Esta idea del hiperpresidencialismo chileno es una idea que nace principalmente de los estudios de Lindsay y Valenzuela. El problema es que los estudios de Lindsay y Valenzuela tenían un problema y un sesgo metodológico. Lindsay y Valenzuela, en la década de los 80, solo tomaron los países presidencialistas. Es decir, ellos trataban, su variable dependiente era si los países habían sufrido o no quiebres a la democracia. Y ellos trataban de explicarlo a partir del tipo de régimen. Y solo tomaron países de América Latina. Luego, solo tomaron países presidencialistas. Los países en América Latina son presidencialistas, no tenemos países parlamentarios en América Latina. ¿Sí? Luego, la conclusión a la que llegaron era que, en efecto, la variable independiente relevante, la variable explicativa, era el régimen de gobierno. La hipótesis generalizada, que trajo muchas consecuencias para América Latina, era que el presidencialismo era dañino para América Latina porque potencialmente podía generar desestabilidad, o inestabilidad, perdón. Si Lindsay y Valenzuela hubiesen utilizado un n más grande, es decir, si su variable independiente hubiese variado, es decir, hubiesen comparado regímenes presidenciales y regímenes parlamentarios, y la probabilidad de caer en dictadura, se hubiesen dado cuenta que la probabilidad de que los presidencialismos caigan en dictadura es prácticamente la misma que los parlamentarios caigan, que un régimen parlamentario caiga en dictadura. Lo que le estoy tratando de decir es que mientras más aumentamos la cantidad de observaciones, y por eso es que son importantes los métodos cuantitativos y la estadística, podemos lograr o podemos llegar a una selección aleatoria, ¿sí? en el cual vamos a asegurar que nuestras variables efectivamente varíen. ¿Sí? Y luego vamos a poder describir y explicar de mejor manera una serie de fenómenos políticos y sociales. ¿Sí? De aquí mi invitación a que aprendan métodos cuantitativos y que aprendamos estadística, pues vamos a poder generar mejores investigaciones, vamos a poder generar mejores explicaciones. ¿Sí? Es así que generalmente usamos los métodos estadísticos o los métodos cuantitativos para poder llegar a mejores explicaciones, mejores descripciones y mejores explicaciones. ¿Sí? Ahora bien, pregunta para ustedes. Y con esto vamos a terminar hoy día. ¿Qué características tienen los métodos cuantitativos? ¿Cuáles son las características entonces que potencialmente tienen los métodos cuantitativos? En contraste a los métodos cualitativos potencialmente. También lo podemos contrastar. Brenda Godoy, ¿está? Sí, profe. ¿Cómo está Brenda? Buenos días. Bien, ¿usted? Muy bien, gracias. Brenda, entonces, ¿qué características podríamos decir que tiene la investigación cuantitativa? Que tiene muchos casos y pocas variables. Ok, en general, muy bien, en general tiene muchos casos y usualmente pocas variables, pero no es un requisito. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene la investigación cuantitativa? José Guajardo, ¿está? ¿José? No está. Mariana Pantoja. Hola, profe, otra vez. Hola Mariana, otra vez. Mariana. Bueno, los métodos cuantitativos, por lo que sé o por lo que nos han enseñado, es como
tienen que ser, primero que todo, tienen que ser datos que, bueno, que se deban, me imagino que cuantificar, como que se puedan, bueno, generalmente se trabajan quizás como con números, con cifras, quizás eso. ¿De acuerdo? Efectivamente, los métodos cuantitativos, primero, uno, se sirven de números y métodos estadísticos. ¿De acuerdo? La primera característica de los métodos cuantitativos. ¿Ok? Dos, suelen basarse en medidas numéricas de ciertos aspectos de los fenómenos. ¿Ok? Lo que buscamos con métodos cuantitativos es tratar de cuantificar fenómenos. Y hay distintas formas de cuantificar fenómenos. Lo vamos a aprender y lo vamos a ver durante el curso. ¿Ok? Tercera característica de los métodos cuantitativos es que parte de casos concretos para llegar a una descripción general o para comprobar hipótesis causales. ¿Ok? Es decir, partimos de casos objetivos o de casos reales, ¿sí? Para tratar de describir y explicar fenómenos, ¿sí? Estos fenómenos los vamos a tratar de describir y explicar a partir de hipótesis causales. ¿De acuerdo? ¿Qué es una hipótesis causal? Antes, ¿qué es una hipótesis? Es como un supuesto, algo que, un hecho que no, bueno, que no es confirmado, sino que es más que nada quizás un escenario, ¿De pero acuerdo? que no Es está generalmente, confirmado. acuérdense que en un diseño de investigación, cuando hacemos una investigación, tenemos una pregunta de investigación, ¿cierto? La pregunta de investigación es el elemento que guía el elemento central que guía toda investigación. Una hipótesis es definida como una respuesta tentativa a nuestra pregunta de investigación, ¿cierto? Y esta hipótesis es una afirmación tentativa, muy bien, en la cual se establece una relación entre variables, entre una variable dependiente y nuestras variables independientes, ¿cierto? Un ejemplo de hipótesis, por ejemplo, a mayor movilidad, mayor contagio de coronavirus, ¿cierto? Variable dependiente es el contagio de coronavirus, variable independiente la movilidad. En una hipótesis debemos expresar explícitamente cuál es la relación de causalidad entre mi variable independiente y mi variable dependiente, ¿cierto? Otro ejemplo, a mayor desigualdad social, mayor probabilidad de estallido social, por ejemplo, ¿cierto? Esa es una hipótesis, ¿ok? Variable dependiente, la probabilidad de estallido social, la variable independiente, la desigualdad de los países, ¿cierto? Muy bien. Cuando usamos métodos cuantitativos, lo que intentamos hacer es probar hipótesis, ¿de acuerdo? Hipótesis causales, ¿sí? En las cuales se establece claramente cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. A partir de la estadística y de los métodos cuantitativos, lo que logramos hacer es falsear o probar esta hipótesis. ¿Se acuerdan de falsear hipótesis? ¿Qué significaba falsear una hipótesis? ¿Se acuerdan de Popper? ¿Popper? ¿Qué significaba falsear una hipótesis? Isidora, Creo y que... perdón, Mariana, está bien. Isidora levantó la mano. ¿Isidora? ¿Isidora Soto? ¿No? Levantó la mano por error. Perdón, profe, no lo escuché, se me estaba pegando el internet. Ah, disculpa. No, la pregunta era qué significaba falsear una hipótesis. ¿Se acuerdan de Popper? Karl Popper, el falsacionismo lógico. ¿Qué implica falsear una hipótesis, Mariana? Era cuando a una hipótesis uno la sometía o uno le hacía pruebas como para contradecirla. Ok, para ver, falsear una hipótesis tiene que ver con testear una hipótesis que desprendemos de la teoría, ¿sí? En distintos casos y en distintos contextos, ¿cierto? Nosotros como cientistas sociales queremos generar conocimiento y para generar conocimiento lo que hacemos es desprendemos hipótesis de la teoría y la probamos en distintos casos y en distintos contextos, ¿cierto? Eso implica falsear una hipótesis, es decir, bajo qué condiciones una hipótesis es potencialmente falsa, ¿cierto? Muy bien. En ese contexto, nosotros desprendemos las hipótesis de la teoría. El rol de la teoría, nosotros como científicos sociales lo que tenemos que hacer es probar la teoría en distintos casos, en distintos contextos, falsear hipótesis, y para eso utilizamos la estadística, particularmente los métodos cuantitativos, ¿cierto? ¿Dudas, consultas, comentarios hasta aquí, chicos? ¿Les queda más o menos claro para qué son los métodos cuantitativos y para qué nos sirven? Esteban Toro levantó la mano. Esteban.
Sí, yo tenía una pregunta. ¿Cuál es Entonces, su podría pregunta? decirse que como los métodos cuantitativos tienden a usar ¿cómo se dice? Menos variables y Más casos. perdón, pocos variables y más casos, podría decirse que los métodos cuantitativos tienden a ser más exhaustivos. No son más exhaustivos, ¿sí? Sino que las conclusiones a las que podemos llegar a partir de métodos cuantitativos son mucho más rigurosos, ¿sí? Porque precisamente a partir de los métodos cuantitativos podemos llegar a explicaciones teóricas parsimoniosas, o a explicaciones mucho más parsimoniosas, ¿sí? Y explicaciones que se acercan o que son mucho más generalizables que si utilizamos métodos cualitativos. Esa es la principal ventaja de los métodos cuantitativos sobre los métodos cualitativos, ¿sí? Que podemos entregar explicaciones mucho más parsimoniosas, ¿sí? Y explicaciones que tienen mucha más capacidad de generalización en comparación a los métodos cualitativos. Esteban, ¿te respondo? Sí, me quedó más claro. Sí. Qué bueno. Gracias. Sí, pero no, en ningún caso, en ningún caso quiero que se queden con que los métodos cuantitativos son superiores a los métodos cualitativos, ¿ok? Ningún cientista social relativamente serio hoy día les va a decir que los estudios cualitativos son superiores a los cuantitativos o al revés, ¿ok? Los métodos cualitativos, los métodos cuantitativos son complementarios entre sí, ¿de acuerdo? Con los métodos cuantitativos podemos generar explicaciones, generar explicaciones que son mucho más fáciles de generalizar, pero con los métodos cualitativos podemos profundizar mucho más en los casos, ¿sí? Son cosas distintas y apuntan hacia objetivos distintos. Sí. Ya chicos, dudas, consultas, comentarios, vamos a dejar la clase hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario, este es el momento. ¿No? ¿Todo claro? Con respecto a la materia, con respecto a cosas administrativas del curso, chicos, ¿dudas? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Ya, qué bueno. Les voy a subir el video de la clase. Nos vemos el próximo martes a las 8. Les recuerdo que el día jueves tienen la primera ayudantía con Byron. Van a repasar cosas relacionadas con diseño e investigación y con los elementos del diseño de investigación, particularmente en métodos cuantitativos, para que luego empecemos a trabajar rápidamente con estadística. Que tengan una buena semana. Cuídense. Cualquier cosa me pueden escribir al correo o me dejan un mensaje en el Classroom. Chao, que estén bien. Chao. Profe. Chao. Gracias. Chao, profe.